Buenas noches, mi nombre es Pedro Gaete, director ejecutivo del programa NGE, el cual ha estado buscando respuestas en torno a los distintos fenómenos sísmicos que se han producido en nuestro país en los últimos 2 años, partiendo con el terremoto del 27 de febrero del 2010. Casualmente nos hemos topado con cosas que nos han llamado poderosamente la atención y creo que no han sido ni siquiera ni estudiadas ni consideradas por el mundo científico. Ahora bien, el tema famoso del cometa Lenin, que nos llama a la reflexión y a la preocupación, no entendemos cómo el mundo de la astrofísica o los astrónomos no pudieron tener una voz más fuerte o directa para decir qué es lo que era el Lenin o el famoso C2010X, que en realidad la C en vez de cometa era de clúster. Vamos a pensar qué es lo que es un clúster, pero lo voy a explicar más adelante. Hace un tiempo la NASA envió un comunicado a sus funcionarios de que están realizando una serie de ejercicios en torno a eventos de la naturaleza o del espacio, en donde se sintió una especie de jactancia por parte de sus directivos y ejecutivos de decir cuáles son las directrices y las máximas con respecto a lo que son los ejercicios aeroespaciales propiamente tal. El director de la NASA envía un video dando una especie de alarma o alerta a su personal para que estuvieran preparados para una serie de fenómenos que podrían ocurrir. El día 27 de septiembre del 2011, ante lo que no sabía o no se sabía exactamente lo que se podría ocurrir, muchos funcionarios del alto gobierno norteamericano, incluyendo la NASA, se fondearon en Denver. El tema va mucho más allá de eso, porque como ellos no sabían exactamente lo que iba a ocurrir, fue su primer error donde se empiezan a despejar estas dudas con respecto al fenómeno del famoso cometa, que en realidad no era cometa. Este señor David, que hace una presentación al callo, al dedo, de lo que es un cometa, en realidad lo hizo súper bien, porque en todas sus presentaciones que llamaba a la tranquilidad, jamás dijo algo que no era. Pero eso llamó la atención después del 27 de septiembre del 2011, porque justamente el Lenin, pensando que era un cometa, no debió haber hecho lo que hizo frente al Sol. Y ahí el señor David cometió un error también estratégico, que él pudo haber hecho la pregunta al revés, que las alineaciones que se producían con la Tierra, estando el Lenin detrás, la Tierra al medio y el Sol por delante, cada vez se traducía en un sismo de proporciones para nosotros. Ahora, un cometa, claro, eso no lo hace un cometa, porque no tiene ni la masa ni la energía suficiente para poder hacerlo, ni la gravedad, ni el electromagnetismo. Pero en fin, ya habrá gente en Estados Unidos que tomará carta en el asunto y pedirá investigaciones en NASA como corresponde. Vamos al detalle. Creo que es un clúster. Un clúster es una especie de nube, un objeto en el espacio, el cual, muy diferente a un cometa, no tiene cola, sino que es una gran masa de algo, y que en realidad ese algo es casi nada, porque finalmente lo que estamos viendo aquí en pantalla es la imagen computacional de un agujero negro. Un agujero negro es un objeto que se genera por el colapso de una estrella y que finalmente, después de un proceso que es extremo, lo que ocupaba 1 millón de kilómetros de diámetro pasa a ocupar entre 3 y 4 kilómetros de diámetro, teniendo una masa tremenda y también un tremendo campo electromagnético. Estos objetos que se estudiaron o se teorizaron en alguna oportunidad, si existían los famosos agujeros negros, habla de la relación directa que tienen algunos sistemas solares, que en vez de tener un sistema binario, tienen un compañero negro, o una estrella negra, o un agujero negro. En fin, este agujero negro, cuando se va acercando desde el punto de vista del observador y está comiendo, en este caso gas o plasma, tiende a estar al color azul, por el efecto Doppler.
que no vale la pena explicarlo. Pero finalmente eso es lo que se observaba con los distintos telescopios que finalmente eran. Era un objeto que en el fondo se venía acercando y tenía un color azul. Pero ahora expliquemos cómo se comporta este agujero negro. Además de ser un cuerpo que come, genera una tremenda atracción magnética. Y que además, como un subproducto de este proceso, genera plasma. Y este plasma se puede ver rotando dentro de un vórtice, que justamente era lo que se observaba desde la Tierra, y uno pensaba, son naves espaciales, no, son más cuerpos que vienen acompañando, no, son más planetas que vienen detrás. El tema es el diámetro de la coma que tiene este cuerpo, porque llamaba la atención 130.000 kilómetros, 200.000 kilómetros de diámetro. Entonces tenía que ser una enana marrón. No, un clúster, que en el fondo ese es su plato de comida, ese es su buffet. Ese es el diámetro que tiene este embudo para ir tragando todo hasta 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros de su zona de embullimiento. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando está comiendo es un verdadero dínamo. Genera una tremenda energía electromagnética que es capaz de generar mucho ruido dentro de un sistema planetario que ya esté constituido, como el nuestro. De hecho, él es el verdadero responsable del calentamiento global que hemos recibido en el último tiempo, y que este personaje, a través de sus ondas electromagnéticas, han estado influenciando el comportamiento de la Tierra. Que también había una teoría al respecto que se decía que la Tierra no tiene una directa relación con respecto al Sol u otros planetas, pero que sí la tiene. Y así como existe la gravedad, existe el electromagnetismo. Y efectivamente había un enlace electromagnético entre la Tierra y el Sol, pero también entre este C2010X también lo existe. Bueno, el interior de este black hole, que prácticamente no es nada, al estar comiendo, el gas que se va tragando empieza a calentarse y este empieza a brillar. Y es el mismo fenómeno que nosotros estábamos observando desde Tierra, que en el fondo era una pequeña, como una especie de, igual como lo haría un cometa, pero aquí había algo que llamaba la cuenta a tomar en consideración. No se veía nunca la cola nunca se vio como el cometa Halley. Eso es la representación más exacta de lo que realmente se debió haber estado observando a través del observatorio Chandra, que es un observatorio puesto en órbita por gente de la NASA en 1999, y que perfectamente ellos, hace rato, pero hace mucho tiempo, debieron haber descubierto este cuerpo. Después vamos a hablar con respecto a qué se hizo o cuál fue su plan estratégico. Esa es la vista en perfil de cómo vendría siendo este cuerpo en el espacio, y básicamente, aparte de ser una rareza, algo que nosotros jamás habíamos observado y que menos está en nuestro sistema solar, está ahí, y ha estado ahí desde hace mucho tiempo, lo cual nos llamó la atención también con respecto al tema sísmico. Es que este cambio de polaridad de la Tierra que se producía cada cierto tiempo, no pensamos que ese dínamo tendría algo que ver en todo este cuento, y en este momento existe, gracias a mucha gente que está participando, igual que el mismo modelo ACETI, de tomar parte de la frecuencia y tratar de codificar una señal, hacer un modelo, un render general de 7 millones de años en el pasado y ver las órbitas que tuvo este cuerpo C2010X. Y no nos llamaría la atención en que en alguno de sus pasadas tuvo, o la Tierra, o tuvo la mala, no sé si la mala suerte, pero pasó tan cerca que un imán que es más grande o más poderoso, un imán más chiquitito como el campo electromagnético de la Tierra, se tendió a invertir o literalmente a girar. Lo que estamos viendo ahora es posiblemente lo que vaya a ocurrir, lo que vamos a ver desde la Tierra en las primeras 2 o 3 o 4 semanas de octubre, tirado para noviembre, donde el fenómeno del Doppler, ahora que ya no estamos hablando que el cuerpo se acerca, sino que se está alejando, va a tomar una coloración al rojo.
Y ahí aparece esta famosa leyenda del Nibiru, Herculou, Planeta X o lo que sea. Planeta X, ojo con eso. Planeta X, que aparece así mágicamente, de la nada. Pero es el clúster, es el mismo clúster que se vio antes, que era azul, y que ahora va a ir al rojo. Pero con la observación que mucha gente en la noche va a ver, una estrella roja. No, es un planeta. Es el mismo agujero negro, solo que está comiendo. A continuación hay una serie de gráficas, porque para enfrentar esto, y lo que voy a cerrar el circuito de esta presentación, en donde estuvo mucha gente observando el 25, el 26, el 27, qué realmente iba a pasar cuando este cuerpo se acercara a la Tierra. En un segundo más explicaré de qué estamos hablando. Volviendo a la idea de la observación de los días 25, 26, 27, había mucha expectación realmente qué se iba a ver, si iba a aparecer esta famosa enana marrón o no, y pendiente al eclipse, porque ahí debía haberse visto, por mucho que los infrarrojos no lo vieran o nadie lo vio. Pero ocurrió otra cosa, algo brutal. El Sol reaccionó como que algo se le había metido por el lado izquierdo, reventó de una manera increíble, generando todo tipo de pulsos que inclusive si hubiera estado la Tierra por medio me hubiera ido re mal. No pasa nada, es como que de repente el Sol no estaba ahí por 24 horas y desapareció. No que el Sol se apagara, ni mucho menos, sino que las señales que estábamos esperando el Sol no estaban ahí. Y ahí llegó esta reflexión: ¿qué diablo estaba pasando? Hubo una caída brusca en los nanotesla, y muy considerable, no la habíamos visto mucho. En realidad no la habíamos visto. El comportamiento que dio la entrada de este cuerpo fue muy particular, y su salida también. Pero dedujimos que, al igual que un plato o un disco, se giró. Un tema de magnetismo. En esta gráfica se puede apreciar que inclusive cómo alteró la emisión de partículas, donde prácticamente desaparecieron. Muy curioso. En esta otra gráfica también se ve la entrada del cuerpo. Para no entrar en detalle qué es lo que significa esto, pero se ve perfectamente la entrada. Y aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida. Entrada y salida. Y esta curva es hacia abajo y esa es hacia arriba invertida. Y finalmente este otro modelo también lo puse. Sí, pues señor David, tenía toda la razón. Un cometa no hace eso. Si eso se lo hizo al Sol, le encargo lo que le puede hacer a la Tierra. Ese era el punto. Eso fue lo que usted nos dijo. ¿Qué tipo de cuerpo celeste puede alterar de tal forma en una alineación nuestro ordinario modelo de vida para el común y corriente? Para nuestro país, que tuvo un corte de energía eléctrica, tarea para la casa, para la gente que trabaja en microondas, las señales de radio que generó este cuerpo en la entrada fueron brutales, y que nada raro es que las señales se vieron afectadas y cualquier sistema se cierra al no tener una señal de entrada. Así que por eso pudieron haber ido a conectarlos manualmente, porque el sistema, por más que le apretaran la tecla, no había como echarlo a andar. Bueno, en fin, Chile avanza en algunas cosas, pero hay detalles en otras. El 23, nuestro glotón, nuestro invitado, ya estaba haciendo la pega, comiendo parte, y donde finalmente sí se generó una especie de manchoncito, o una... no podríamos hablar de un manchón, podríamos hablar de un elemento que marcó su presencia en la entrada. Pero no fue todo eso. Cuando finalmente hizo cortocircuito por el campo, generó eso. Eso tiene razón, señor David, no lo hace un cometa.
Finalmente, no solamente en Estados Unidos existen Maxi Computer o gente especializada en hacer modelos tridimensionales, nosotros sí, también los tenemos, y investigamos este asunto, y lo hicimos bien en serio. Finalmente, esta maqueta digital ve exactamente qué es lo que ocurrió. El Sol hizo una detonación solar tremenda, pero casi todo lo que tiró hacia afuera se lo engulló nuestro amigo glotón C2010X. Por lo tanto, la Tierra, como se esperaba, un gran cataclismo, no pasó nada. Pero eso era uno de los escenarios, porque podría haber habido otro escenario, que en el cortocircuito que se generó esto, hubiera generado un tremendo pulso electromagnético y finalmente adiós electricidad, no más. Porque una tormenta solar no genera, o sea, una CME no genera el pulso electromagnético, sino que es otro tipo de explosión. Mirado desde arriba, para tener otra idea, acá abajo tenemos el Sol y ahí tenemos a C2010X. De ladito. Señor David, o al director de la NASA, que fueron responsables de decir que ellos velaban por la seguridad de nuestro planeta, de la gente, del público en general. Los desafío a que ustedes demuestren de que lo que ocurrió en aquel día no fue un agujero negro. Ustedes tienen el instrumento, no muchos países lo tienen. Ustedes tienen el observatorio Chandra, y que le saque una foto al cuerpo, en este caso a C2010X, y que si este dato lo dan a conocer públicamente, sería muy interesante también comunicar a la gente y entender de cómo va a funcionar este agujero negro y qué alcances y qué repercusiones va a tener para nuestro planeta. Yo no soy geólogo, ni oceanográfico, ni climatólogo, pero sí dirijo proyectos de innovación tecnológica y me doy cuenta cuando me tratan de meter una galleta. La galleta de Lenin, de ese astrónomo amateur que descubrió este cometa, fue un montaje preparado, alistado, al estilo como lo hacen muchos instigadores de tratar de manejar las situaciones de crisis, asumiendo toda la responsabilidad del futuro de lo que podría ocurrir si es que alcanzan. Ustedes tienen una tarea de honor de hacer en este minuto y aclarar públicamente si realmente Lenin era un cometa, fue un montaje, si todos los astrónomos se compraron el cuento, o si los astrofísicos también comparten el mismo punto de vista del señor David. Tenía razón, no era cometa, era un agujero negro. Hagan la pega, porque si no la hacen ustedes, nosotros vamos a empezar a molestar para que se haga. Y esta pega es en favor de la humanidad, porque si un desastre de proporciones está por llegar, es evidente que hay muchos países que vamos a estar, entre ellos Chile, muy mal parados al evento, gracias a la pésima asesoría, a la pomada que nos vendieron, al engaño preparado. Es triste saber que NASA, finalmente, que tenía un prestigio, ahora se lo está jugando en un póker de una mano. Chandra es el observatorio, el Lenin es el cuerpo. Que se encarguen de verificar si la información es correcta o no. No se preocupen, porque nosotros también lo vamos a hacer. Están advertidos.